de esto alguna vez en nuestra vida, ¿ya? Que es el llamado de Jesús, ¿ya? El llamado de Dios es por gracia. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado para qué estoy, para qué sirvo, cuál es el propósito de Dios conmigo, y hemos tenido ese cuestionamiento en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Bueno, el Señor quiere hoy día hablarnos sobre eso y decirnos, ¿cierto?, que el llamado de Dios es por gracia y viene el llamado desde Jesús. Vamos a ver, la cita bíblica que tenemos es 1 Corintios 15:10, para que la busquen. 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando habla de he trabajado más que todos ellos, habla de los otros apóstoles. Recuerde que Pablo fue el último, ya uno de los últimos apóstoles llamado. Entonces Pablo, que hoy día nos vamos a referir a él, ya que la hermana Cindy decía que vio una película de Pablo. Pablo escribió la mayoría de los libros, ¿cierto?, de las cartas que están en el Nuevo Testamento. Y Pablo tuvo la mejor credencial de su apostolado, fue un testigo presencial de Cristo, y uno de los requisitos para ser un apóstol o un discípulo es haber visto a Cristo, pero no en forma física, ¿ya? Pablo se le apareció Cristo, pero hablamos de tener ese encuentro con Dios, con Cristo, con Jesús, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra que nadie va al Padre si no es por Jesús, ¿ya? Entonces, el requisito para ser un apóstol o para ser un discípulo es haber tenido ese encuentro personal con Jesús. Y lo vemos en Hechos 9, del 3 al 6, que dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 8, dice que, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿A qué se refiere con esa palabra abortivo? Ya significa uno nacido fuera de tiempo. O sea, que no estuvo, ¿cierto? No caminó con Jesús cuando Él estuvo. Recuérdense que Pablo era un asesino de cristianos. Él perseguía, y más encima, en el nombre de Dios, porque su religión era más poderosa. Se sabía, ¿cierto?, toda la Escritura, el Antiguo Testamento, pero no conocía a Cristo. Y por eso hacía, ¿cierto?, y perseguía a los cristianos. Entonces, él fue como un abortivo, uno nacido fuera de tiempo, o sea, que no vio a Jesús en persona, ¿ya? Lo de él fue un caso especial, ya que se le apareció a Saulo yendo a Damasco. Entonces, Pablo, como fariseo celoso de la ley, llegó a ser enemigo, ¿cierto?, de la iglesia naciente, hasta el punto de ser peligroso, tanto que persiguió a los convertidos a Cristo. Hechos 9, del 1 al 3. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. A él no le importaba. Él tenía que matar a quien creyera y adorara a Jesús. Porque para su religión eran blasfemos. Porque ellos todavía, los judíos todavía están esperando al Mesías, cuando ya vino. No lo vieron, no lo conocieron. Entonces, esta es la razón por la que él se considera indigno de ser llamado apóstol, ¿ya?
porque él mataba a los que después fueron sus hermanos. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. El enemigo, ¿cierto? El diablo nos hace pensar de que no tenemos perdón. Pero si el Señor pudo perdonar y llamar a Pablo, que era un asesino, y más encima de cristianos, ¿por qué no a nosotros? Entonces él trabajó arduamente entre judíos y gentiles. Ese era su ministerio, ¿cierto? Predicar a los gentiles, predicar a los adoptados, a los que venían después. Y por eso que logró mucho, ¿ya? Debido a que Dios derramó su gracia sobre él. O sea, él era muy apasionado en lo que hacía antes y después de Cristo. O sea, aquí, ¿cierto? En este versículo en Hechos, él iba, ¿cierto? A la sinagoga y les pedía al sumo sacerdote que les diera, ¿cierto? Unas cartas para poder ir a perseguir a los cristianos y matarlos. Era apasionado, era ardiente en lo que hacía, aunque estaba equivocado, ¿cierto? Y después cuando se encontró con Cristo siguió siendo ardiente en lo que hacía, apasionado en lo que hacía. Pero ahora estaba en el camino correcto. La verdadera humildad del creyente es entender cómo nos encontró el Señor y de qué manera podemos ser útiles en su reino. Ninguno de los que estamos aquí estamos al azar en este lugar. Ninguno de aquí está porque quiere estar, sino porque fue llamado por el Señor. Porque Él fue el que nos miró y vio nuestro corazón. Él sabe. Recuérdese que en el Salmo, hay un Salmo que habla, creo que el 139, que habla, decía, Señor, yo ni siquiera digo o hablo la palabra y tú ya la sabes toda. Sabes mi acostarme, mi levantarme. Sabes todo. Entonces, Él sabe quién lo va a recibir y a quién le va a caer la semilla, lo que hablaba la hermana Cindy en el devocional. Él conoce nuestro corazón y sabe. Entonces podemos decir, es Dios en nosotros y nosotros en Él. Aquí es donde reconocemos que solo por su gracia somos llamados. Nuestro objetivo es entender que el llamado de Dios es por gracia y que siempre tenemos que estar a su servicio. Para eso fuimos llamados, para servir. Ese debe ser nuestro principal propósito, servir al otro, servir a los demás, servir al inconverso, servir al que nos hace daño, al que nos lastima, servir en la iglesia, servir a nuestra familia, servir a nuestros esposos, esposas, hijos. El servicio. ¿Cómo te puedo servir, Señor? Sirve en tu casa, siendo buen ejemplo, obedeciendo mi palabra, predicando el Evangelio, creyendo en mis palabras, obedeciéndolas. Entonces, Pablo entendió esto. Cuando perseguía a los cristianos y después tuvo ese encuentro con Cristo, él entendió. Y esperó, ¿cierto? Porque le dijo, espera porque ya te será dicho lo que tienes que hacer. Y él esperó, recuerden que él perdió la vista, estuvo ciego. Entonces Pablo entendió que Dios lo llamó y también entendió el propósito de su llamado. Aunque él manifestó haber trabajado más que los demás apóstoles, él no quiso decir que era el mejor o mejor que los demás. Recordemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿ya? Esto quiere decir que Dios es más fuerte, es más poderoso que el mismo hombre. Nosotros no somos nada. La misma palabra dice que somos siervos inútiles, que no hacemos más de lo que Dios nos pide. Nada se nos ocurre a nosotros mismos. No somos buenos para hacer cosas buenas, sino que Dios pone en nosotros esas cosas. Y como fariseo que era, Dios actuó más fuerte en él. Fue el más vituperado de los apóstoles, fue el más perseguido en comparación con los demás. El mensaje del Evangelio de Cristo en él fue más contundente. Él entendió muy bien su llamado y ese llamado que Dios le hizo, Pablo no lo defraudó, sino que cumplió con Dios hasta su muerte.
Recuerden, hermanos, que Pablo estuvo moribundo, fue apedreado, estuvo en naufragio, fue encarcelado, estuvo en diferentes situaciones, pero aún no renegó del Señor. No dijo, ¿cierto?, esto no es para mí, sino que él siguió fervientemente, creyéndole a Dios la promesa que le había dado. Tanto que al terminar su carrera ministerial, Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto lo habló, ¿cierto?, cuando ya sabía que iba a morir. El trabajo que Pablo hizo fructificó. O sea, él fue una buena tierra y dio buen fruto. Él vio los campos, ¿ya?, que eran las iglesias que él ayudó a levantar, a las personas que le predicó. Vio los campos, se puso a sembrar, vio crecer lo que sembró y vio el fruto, vio la cosecha y en abundancia. Pero él reconocía que no era él, sino que era la gracia de Dios sobre él, que es muy importante, hermano, porque nosotros, como le vuelvo a repetir, no somos nada, nadie. Todo lo que sale es lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces debemos pensar y reflexionar. Tú y yo somos lo que somos por lo bondadoso que ha sido Dios con nosotros, no por nosotros mismos, sino que por su gracia. Cuando alguien obedece a Dios, la gracia de Dios resplandece en él, la gracia se derrama por la obediencia. Y Pablo lo dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio de Cristo. En 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, ¿cierto? Él decía, si no anuncio el evangelio de Cristo no es para que yo me llene de orgullo, porque me es puesta necesidad. O sea, él sentía que era una obligación, una responsabilidad que Dios, Jesús, le había puesto en sus manos. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, ¿ya? Él decía, pobre de mí si no cumplo este llamado de anunciar el evangelio. Había un temor en él. Él sabía que debía cumplir el propósito del Señor. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. O sea, yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena nueva de salvación, sino que es la retribución por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, por haberme salvado, por haberme sacado de aquella vida anterior que yo llevaba, una vida vacía, de sufrimiento. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cierto? Pues el Señor, decía Pablo, no me preguntó si quería hacerlo, sino que me ordenó hacerlo. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Él sabía que tenía que ordenar y predicar satisfactoriamente sin cobrar nada. Para no abusar, dice, de mi derecho en el Evangelio. Para no abusar, es decir, no voy a sacar provecho de este privilegio. Voy a quitar cualquier derecho que pienso que tengo, sino que voy a hacer valer el derecho del Evangelio que me es otorgado y voy a vivir de mi trabajo como apóstol. Recuerden que Pablo hacía estas cosas. Él no llegaba a alguna, como lo hacen algunos apóstoles ahora, ¿cierto? Que llegaba a una casa, ¿cierto? Y dejan que la gente los provea y no hacen nada. Hay pastores que vienen y hay que pagarle, ¿cierto?, los pasajes, hay que pagarle la estadía, hay que darle de comer y más encima pagarle, ¿cierto?, darle una ofrenda de amor. Cuando mismo Pablo decía, yo predico el evangelio gratis. Yo no puedo cobrar por esto porque es una obligación, es un deber que Dios nos dijo que debíamos hacer. Ir a toda criatura, ¿cierto?, y predicar el evangelio y hacer discípulos. Es una orden, es un mandato del Señor que nosotros debemos hacer. También el llamado de Dios, si es por elección, y la salvación es por gracia y misericordia. Dios llama a quien Él quiere. Marcos 3:13.
Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlo a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Ya? El servir a Dios nunca sale de nuestra propia voluntad. Nadie busca a Dios. La gente no anda buscando a Dios. Como le decía anteriormente, Dios es el que mira. Dios, el que mira algo, el que escoge, dice, lo más vil del mundo, lo más menospreciado de la tierra, y lo prepara, ¿cierto?, para avergonzar a los sabios. Entonces, el llamado es por voluntad de Dios. Filipenses 2, del 12 al 16, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Esto en un lenguaje más que se pueda entender más, dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Eso es lo que él quiso decir. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que nos ocupemos de Él, de sus pensamientos, de su corazón. Siempre se les repite aquí en esta iglesia que aquí no se busca tener apóstoles, querubines, no. Aquí se busca tener buenos esposos. Esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Que sean hombres trabajadores, responsables. Que se sometan a la ley terrenal. Que sean ejemplos para sus hijos, para su esposa, que así como sustentan el hogar, ¿cierto?, tanto en lo material, también sea en lo espiritual. A las mujeres nos manda a ser mujeres piadosas, nos manda a ser mujeres obedientes, respetuosas con el esposo, a amarlo, a sujetarnos a ello, a ayudarlo, a hacer su ayuda idónea, a levantarlo cuando está caído, a no siempre estar criticando, sino aprender a dar las gracias por lo que hacen. A pesar de que es una obligación y un deber, pero igual hay que dar las gracias. A administrar, ¿cierto?, nuestro hogar, a administrar bien nuestro dinero. A los hijos, ¿cierto?, los manda a obedecer a los padres. A obedecer a los padres, a ser buenos cristianos. A los que son solteros, ¿cierto?, dedicarse y someterse al Señor. Agradar a Dios. A los casados agradar a la esposa en todo, a las casadas agradar al Señor en todo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, simplemente obediencia, que obedezcamos a su palabra. Algunos pueden pensar que Dios tiene preferidos. Dios no tiene preferidos. Para Él, cierto, todos somos iguales, sino que Él sabe bien quién le va a dar buenas respuestas de servicio. Sin embargo, hay quienes desechan esta gracia del llamado. Pablo dijo en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Pablo defendió la ley celosamente, ¿cierto?, antes de conocer a Cristo. Como le decía, era apasionado, ferviente, celoso de la palabra del Señor, del Antiguo Testamento. Pero cuando llegó a conocer a Cristo dijo, para la ley estoy muerto, cuando era celoso de la ley. Entendió. Sin embargo, ahora vivo para Dios y se identifica con el sacrificio de Cristo y dijo, también yo he muerto en la cruz junto con Cristo. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo, porque Él vive en mí, Él me amó y murió para salvarme.
Y dijo, no rechazo el amor de Dios porque Él nos recibe solo por obedecer la ley. Entonces de nada sirvió que Cristo haya muerto. Aquí, hermano, está hablando de algo espiritual. Muchas personas toman esto como una religión. Siempre digo yo y les enseño y siempre estamos diciendo, nosotros no nos consideramos evangélicos porque la religión evangélica está más religiosa incluso que los católicos. Que rituales, que no hagas, que no te pongas, que esto, y le ponen peso como los fariseos a la gente. Cuando Cristo solamente quiere, cierto, que nosotros les enseñemos cómo vivir de una manera libre, de una manera que agrade a Dios. Recuerden, no el libertinaje, sino que una manera de agradar a Dios, pero sin peso, sino por amor. Porque como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque Él murió en esa cruz. Él entregó su vida, yo merecía morir, yo era la pecadora, yo merecía estar ahí en su lugar, pero Él tomó mi lugar y quiso morir por amor. Siempre les digo, hermano, que no hay amor más grande que el que demostró Dios por medio de Cristo en aquella cruz. No hay comparación con ese amor tan sublime. Nadie, hermano, en la tierra, ningún ser humano se entregaría por usted. Todo lo contrario, ¿cierto? Los asaltan y salen corriendo y dejan. ¿Cuántos videos han visto que de repente hacen cámara escondida y los hombres dejan botar a las mujeres y que las lastimen a ellas y salen corriendo? Nadie, hermano, nadie va a entregar su vida por usted. Solamente Cristo lo hizo. Debemos estar seguros el motivo por el cual Cristo murió. No debemos obedecer a este sistema religioso. Dios va a aprobar nuestra decisión de fe. Debemos darle las respuestas que Él nos demanda. No debemos echar para atrás la iniciativa que nosotros tenemos, ¿cierto? Diciendo, yo quiero ser útil en tu reino, yo quiero servirte, manda a tu siervo que tu siervo oye. Y cuando Dios manda, nos vamos. O cuando Dios queremos ser útil, viene la duda en nosotros. Debemos saber, hermano, que el llamado de Dios es irrevocable. Recuerde que un Dios no es un Dios que se arrepiente. Es un Dios que cuando da algo, Él lo mantiene. Su palabra es fiel y verdadera. No hay margen de error en lo que Él dice. Él lo dice y eso es lo que hace. Somos nosotros los que vivimos dudando del llamado del Señor. Somos nosotros los que vivimos y ponemos excusas para no servirle. Ponemos, como decía la hermana Cindy, piedras en nuestro corazón que llegan a ser ya cemento. Endurecemos nuestro corazón a la voz del Señor. Los dones que Dios le dio, usted no los puede dejar. No, eso van a estar hasta que partamos del escenario de esta tierra. El llamado de Dios va a estar, somos nosotros los que dejamos de hacer esas cosas. Lo que podemos aprender es que los dones y los ministerios que Dios da, Él no los quita. Más bien, los que los reciben llegan a desecharlos dándole mal uso al llamado. Lo que Dios da no está sujeto a cambios. Si Él ha decidido levantar a alguien para que esté a su servicio, Él cumplirá lo que prometió. Respaldará al que llamó. Es Dios quien mueve los corazones. Es Él el que hace su voluntad y Él terminará la obra que empezó. Como le decía, hermano, nosotros somos los que ponemos las trabas. Es que no puedo, es que no sé, es que me cuesta. Es que si no sé que si estoy bien, no sé. Hermano, nosotros, siempre le he dicho, somos nosotros los que nos ponemos, nos rodeamos a la promesa del Señor como los israelitas, que vagaron después de 10 días que podían llegar a la tierra prometida, vagaron 40 años y ni siquiera entraron. Somos nosotros, hermanos, los que impedimos la gloria de Dios y la gracia de Dios sobre nosotros. La gracia está y debemos recibirla.
Y dejar de decir es que no puedo, es que no quiero, es que no tengo tiempo, es que me cuesta, es que es difícil. Dice que para el que cree, todo es posible. No estamos hablando, siempre se le repite, no de cosas materiales. Estamos hablando de que el que cree que se puede perdonar, que se puede amar, que puede servir, que está llamado, que obedezca, debe creerlo. Y así va a pasar, pero debemos creerlo fervientemente. Cuando nosotros decimos es que no sé, es que es difícil, nosotros estamos poniendo excusa. Somos mentirosos. Porque le echamos la culpa a Dios y somos nosotros los que tomamos las decisiones. La vida del cristiano es vida de decisiones. Yo decido arrepentirme, yo decido cambiar de vida, decido cambiar de actitud, decido cambiar de forma de vivir y empezar una nueva vida conociendo a Dios, sabiendo lo que a Él le gusta, lo que no le gusta. Es simple. El cristianismo es simple. No es fácil, pero es simple. Somos nosotros los que nos complicamos. Somos nosotros los que ponemos pero. Dice en Filipenses 1 del 3 al 6, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Al que Dios llama debe saber que vive bajo la dirección de Él y bajo la voluntad de quien lo llamó. Por eso dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios da, no quita ni retira lo que Él prometió. Es el hombre el que desecha el llamado. Entiéndase muy bien, lo que Dios da, no lo quita. Pero debemos tener cuidado porque que el hombre no se ponga o que diga que Dios le dio algo cuando Dios nunca se lo dio y nunca lo llamó. Cuando alguien dice que tiene el llamado, que tiene la aprobación de Dios, debe estar bien seguro de que sea cierto. Ha habido muchos hombres que han dicho ser testigos de Dios, pero que lo han provocado, lo han hecho enojar y todos ellos endurecieron su corazón, lo desobedecieron. Todos ellos no entrarán en su reposo. Muchos se han introducido en el campo de Dios sin ser obreros de su viña y sin ser llamados, solo han sido intrusos. Al que Dios llama, lo aprueba en todo. ¿Cómo puede saber usted si el llamado está o el llamado no está? Es simple. Cuando uno recibe a Cristo de verdad, en su corazón cambia. No es el mismo. Eso es una prueba de que usted recibió a Cristo en su corazón. Pero como siempre le digo, no es suficiente eso. Solamente creer. Debemos empezar a trabajar. Hermano, todos nosotros, todos los que estamos aquí tenemos defectos y tenemos cosas que debemos dejar. Pero el mismo Señor nos dice que que lo hagamos ahora. Como dice el dicho, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Si yo sé que estoy fallando en algo, si sé que me falta oración, debo empezar a orar. Si yo sé que no estudio, no leo la palabra, debo empezar a hacerlo, porque es la única manera de tener esa relación y esa comunión con el Señor. No hay otra forma de escuchar la voz de Dios más que por su palabra y en oración. No hay otra forma. Como decían por ahí, no nos sirve solamente, ¿cierto?, leer la Biblia y no orar, porque va a ser un conocimiento vano, ¿cierto? Va a ser un conocimiento, una religión. Debemos complementar. Tampoco nos sirve solamente orar y no estudiar la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo se va a tomar del conocimiento que nosotros tenemos para predicar. Lo que estamos viendo con la mujer es cierto para defender nuestra fe, para aclarar las dudas, ¿cierto?, de aquel que tiene dudas en cuanto a las cosas de Dios. ¿Cómo le vamos a responder a una persona que tiene dudas, que quiere llegar a Cristo, pero tiene muchas dudas y no podemos respondérselas? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio y cómo vamos a hacer que otros conozcan a Dios si nosotros mismos no lo podemos conocer o no queremos conocerlo más bien? Porque la palabra de Dios está abierta para todo aquel que quiera conocer el corazón de Dios. Ahí está la Biblia, la venden en todos lados, está en internet, en todas las versiones, la más clara posible. Entonces,
Cuando nosotros, hermanos, somos llamados, pasamos pruebas, pasamos dificultades. Hermano, el Señor no nos permite entristecernos, nos permite llorar, nos permite pasar la prueba, nos permite estar solos. Recuerde que los apóstoles en el Getsemaní lo abandonaron. Les pidió a los amigos que oraran un tiempo con Él y los amigos dormían. Y Él estaba angustiado. Pero aún así, su refugio era el Señor. Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero hágase como tú quieras. Entonces Dios permite todos estos tiempos en nosotros. Dice que está permitido en Eclesiastés todo nos es permitido. Llorar, reír, abrazar, odiar, amar, llorar, ¿cierto? Todas esas cosas están permitidas. Dios sabe que vamos a pasar por todo este proceso, pero lo que no nos permite el Señor es quedarnos en esa situación, quedarnos en esa condición. Debemos ponernos en la brecha, hermano. Debemos ya tomar la decisión porque los tiempos están malos, hermano. Mire lo que está pasando afuera. Mire las plagas que hay. ¿Qué dice Mateo 24? Lo que va a pasar antes del fin. Peste. Se levantará reino contra reino, nación contra nación. Temblor en diferentes partes del mundo. Se levantarán unos contra otros. ¿Qué estamos viendo, hermano? ¿Qué estamos viendo? Usted sabía que ya las guerras no van a ser con armas, van a ser con estas cosas. Estas cosas son creadas para matar gente. Y como dicen ahí, el que le tocó, le tocó. Cristiano o no cristiano. Llueve para impíos y santos. Hay sol para impíos y creyentes. No estamos libres. Pero lo que Dios nos dice es que cuando Él venga, sea por todo su pueblo, sea de forma personal, tú estés preparado para irte con Él. Que tengas tu corazón limpio, que tengas tus cosas ordenadas. Porque Él te va a pedir cuenta, va a haber un juicio donde Él te va a preguntar por qué no hiciste aquello que Él te mandó. ¿Por qué dejaste de hacer lo que hacías? ¿Por qué a lo bueno lo pusiste malo y por qué a lo malo lo dijiste bueno? ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no leíste la palabra? ¿Por qué no predicaste el evangelio? Todo eso te va a cuestionar el Señor. Lo que haces en privado y lo que haces en público. ¿Cómo te muestras ante el mundo como cristiano? Todos saben que eres cristiano y cómo te comportas. ¿Qué frutos están viendo los demás? Los hebreos, cierto, rebeldes, hicieron enojar a Dios en el desierto. Hebreo 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermano, cuando nosotros dudamos de la palabra del Señor, estamos siendo incrédulos. Porque no estamos confiando en lo que Dios nos está diciendo. Creemos que lo que dice su Biblia, la Biblia es mentira. ¿Será así? ¿Será tan así? ¿Podré seguir con este cristianismo? ¿Estaré llamado? ¿Estará limpio mi corazón? Todas esas cosas son dudas. Yo habré recibido a Cristo. Uno tiene que tener la seguridad de la salvación. Recuerde que nosotros somos los que abandonamos la salvación. Nosotros nos alejamos del regalo de Dios. Lo desechamos. Dios da el regalo y nos lo quita. Él da y no quita. Somos nosotros los que abandonamos lo que Él nos da. El llamado que Dios hace a alguien lo hace desde antes de nacer. Dice Isaías que él fue llamado desde el vientre de su madre, Isaías 49:1. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como
espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, ¿por qué? Porque en ti me gloriaré. Porque yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero en la tierra. Entonces el Señor nos escoge siempre a todos, desde el vientre de nuestra madre, pero debemos creerlo. Hermano, usted no tiene que desanimarse, siempre lo decimos, no se desanime porque no llegue gente. No se desanime si usted le predica a alguien y esa persona no quiere entender. No se desanime usted si su familia, sus hijos, su madre, su padre, que no son cristianos, pero sabe que ustedes son, no se convierten. No se desanime. Dios tiene el momento preciso, Él no tarda. Él sabe quién le va a recibir y quién no le va a recibir. Usted está cumpliendo con lanzar la semilla, con mostrar a Dios. Usted está cumpliendo con mostrar su vida, sus frutos, como Dios dice, ¿cierto? Y el resto, no somos el Espíritu Santo, hermano. Somos simples siervos inútiles. Somos simples luces, ciertos, que alumbran en este mundo de tiniebla. Somos sal de la tierra. Nada más. Usted no puede convertir a nadie. Es la palabra de Dios la que trae la fe, la que convierte a las personas. Usted hable a quien tiene que hablarle. Ayer mismo, ¿cierto? Mi mamá me decía, estábamos ahí y decía, yo cuando me muera, decía, me voy a ir al infierno. Ella lo tiene claro. Y yo le decía, mamita, mientras tengas vida hay oportunidad de llegar a Dios y arrepentirse. Mientras tú tengas vida, tienes la posibilidad de buscarlo. Y ella lo tiene más que claro, porque se le ha hablado constante y ella sabe. Y me decía, un día voy a llegar, hija. Y yo creo en el Señor y mi función es orar. Y, ves que pueda, hablarle. Y lo demás lo hace Dios. Por eso no debemos desanimarnos, nosotros debemos cumplir solamente al Señor. Imagínense estos siervos del Señor se hubiesen desanimado. Imagínense Isaías, imagínense Moisés. Hubiesen dicho, no, ¿sabéis qué? Este pueblo ya está muy duro, ya no quiero más, yo ya no. Él siguió, y aunque tampoco pudo entrar a la tierra, pero tampoco renegó contra Dios, porque él le conocía, era su amigo. Lo pudo ver, ¿cierto? Fue uno de los únicos que pudo ver su espalda. El llamado de sus discípulos en el Nuevo Testamento fue contundente. Este llamado fue 1 a 1. Así él formó su equipo ministerial para que fueran luz y sal de la tierra, para que fueran siervos útiles, que fueran y que predicaran, que enseñaran y que sanaran a los enfermos. Les dio autoridad para echar fuera demonios y que fueran testigos a donde fueran. Estos fueron los llamados y el trabajo que el Señor les mandó que hicieran. Marcos 3, del 13 al 19, dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar y que tuviese la autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a su casa. Pablo dice cómo fue llamado, Gálatas 1:15, pero cuando
cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces ya sabemos cómo fue el llamado, ¿cierto?, de Pablo, que fue yendo hacia Damasco a matar cristianos. Ya conocemos la historia, ¿cierto? Y debemos cumplir el llamado de Dios como creyentes, como siervos. Solo lo que recibimos por su gracia. La vida del creyente no debe acabar. No por una mala idea, no por un sentimiento, no por un disgusto, no por algo incierto, no por algo que no me agradó de alguien. No debe acabar en el abandono de la gracia, no en el destierro de la iglesia. No se debe dejar llevar por falsas insinuaciones o que piense que usted no tiene cabida en el lugar del reino de Dios o un lugar en la iglesia. Los llamados a ser salvos fue por causa del amor de Dios a través de Cristo. Los llamados a servir no deben dejar de hacerlo porque es una preparación a la dedicación para un llamado. No debe de desesperarse, debe tener paciencia, pues Dios es quien probará cada área de nuestra vida. Él probará nuestro carácter, Él probará nuestra fe, Él probará nuestra fidelidad. Dios es el que nos tiene en su tiempo. Muchos se desesperan en el tiempo, es porque no están dependiendo de Él. La obra de Cristo no es particular de nadie, no es la mía ni la suya, sino de cada uno que participa en su obra. Somos una iglesia, somos miembros de un cuerpo. Debemos esforzarnos, animarnos porque Dios está con nosotros. Esto le dijo Moisés a Josué, Deuteronomio 31:7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Después el mismo Dios le dijo a Josué en Josué 1:7, le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta palabra fue para Josué, pero es para cada uno de nosotros también. ¿Qué nos manda el Señor a hacer? Esforzarnos y ser valientes, porque no es fácil. Vamos a recibir rechazo, nos van a hablar mal de nosotros, nos van a levantar calumnia. Vamos a ver la maldad de la tierra. A lo mejor vamos a padecer por algo que esté pasando en la tierra. Pero ¿qué dice el Señor? No te apartes de la ley, no te apartes de mi palabra. Medita en ella de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro. De día y de noche meditarás en él. Y dice, si haces conforme a lo que está escrito, dice, entonces harás prosperar tu camino. El Señor nos está dando la clave para poder que nos vaya bien en la vida. No para no sufrir, porque el sufrimiento está asegurado para los cristianos. No es para eso, sino que para que confiemos plenamente en el Señor, para que dependamos de Él en todas las áreas de nuestra vida. Que no miremos al hombre, no trabajemos para el hombre, no trabajemos para ser vistos, trabajemos para Dios, para Él, sirvámosle a Él. No importa si el que le predicó no se transforme, usted le cumplió al Señor, usted fue fiel en el Señor, usted le fue fiel a Él, no al hombre, no a la mujer, a Él. No importando las circunstancias, no importando lo que usted esté pasando en este momento, usted tiene que cumplirle a Dios porque Él le llamó, porque Él le escogió desde el vientre de su madre para que usted le sirviera, para que usted predicara el Evangelio, para que usted viviera de mejor manera en esta tierra, para que sea la luz del mundo, la sal de la tierra, para que cuando se entristezca, el gozo esté en el Señor, para cuando esté enfermo, usted busque al Señor, aún más. Si lo sana, bien. Si no lo sana, bien. Para que en todo estemos contentos. Para que en todo demos gracias a Él.
Eso quiere el Señor de nosotros. Pero debemos esforzarnos y ser valientes. El llamado de Dios es por gracia, pero debemos ponerle ánimo y entusiasmo. Debemos ponerle esfuerzo y valentía. Como siervos y como llamados por Dios, la palabra de Dios no debe apartarse de nosotros en ningún momento. Debe estar en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos guiará y nos recordará todo lo que ha de venir y será el momento preciso para dar testimonio. El Señor nos prometió que nos bendeciría y nos prosperaría en todas las cosas si no nos apartamos de su palabra. Ese es el requisito. El mejor llamado que podemos tener es tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, dice en Pablo, 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La gloria sea para el Señor. Para Él es todo. Si usted dice estar tan agradecido con el Señor porque lo sacó de aquel lugar donde usted estaba sumergido, por ese amor, por ese agradecimiento, esfuércese y sea valiente. Y medite en la palabra del Señor de día y de noche. Ore aunque le cueste, lea aunque le cueste, hágase un hábito. Así como para usted un hábito bañarse, un hábito comer, un hábito acostarse, lavarse los dientes, que también sea un hábito, no una rutina, un hábito tener un tiempo con el Señor. Es necesario, sobre todo en estos tiempos. Recuérdese que la mayor señal de que Cristo viene es la apostasía, abandonar la fe, abandonar a Cristo, abandonar el regalo de la salvación. Recuérdese de eso, que no salga de su mente ni de su corazón. Y cuando vea que su bote se está deslizando, sumérjase en Dios, búsquelo, arrodíllese, para que no se vaya, porque si se va, después le va a costar volver. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es tu confirmación que somos llamados, Señor. No importa, Señor, el número. No importa, Señor, si a los que les predicamos no llegan. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Y tú mismo dices que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, Señor. Nuestro deber es orar, nuestro deber es estar meditando en tu palabra, es esforzarnos y ser valientes simplemente. Lo demás, Señor, tú tienes el control. Tú tienes ya tu voluntad hecha. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones. Ayúdanos a dejar de ser mediocre y poner por excusa que no puedo, que no creo, que no sé, sino que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decir que para el que cree todo es posible. Esforzarnos. Así como nos esforzamos para tener cosas materiales, nos esforzamos en nuestro trabajo por un puesto, por un dinero. Así como nos esforzamos en nuestra casa para tenerla linda. Así como nos esforzamos en un almuerzo para que quede rico, así también debemos esforzarnos en tu reino. Debemos esforzarnos, Señor, en tu palabra. Debemos esforzarnos en esta comunión, Señor. Que no sea un peso, Señor, que no sea una religión, sino que sea un momento placentero. Que sea un momento, Señor, el cual nos juntamos con un amigo que nos conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, y que ya lo sabe todo, y que nuestra vida reposa en Él. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, cada día a estar sumergidos en ti, estar a tus pies como estuvo María, Señor.
no importando lo que estemos pasando en nuestra vida, Señor, sino que creyendo, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo, Señor, que no nos dejarás ni nos desampararás, Señor, y que nos irá bien, Señor, y estaremos en buen camino si obedecemos a tu palabra, si estamos tomados de tu mano, Señor. Ayúdanos a dejar lo malo, ayúdanos a sacar esas piedras, ayuda a sacar esos espinos, Señor, a preparar esta tierra, nuestro corazón, Señor, para que haya buen fruto, para que crezca el árbol, Señor, y dé fruto, Señor, el cual puedan comer nuestros hijos, nuestra familia inconversa, los impíos de afuera, nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de colegio, Señor, que cada uno pueda comer del fruto y quiera de ese fruto también. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel, porque tú eres fiel, Señor, porque tu gracia, Señor, sobreabunda sobre nosotros, porque nada seríamos, Señor, si tú no estás con nosotros, estaríamos perdidos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres santo, santo, santo. Toda la gloria, toda la alabanza, Señor, sea para ti, por siempre y para siempre, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.